diarreica aguda, no enfocarnos en enfermedad diarreica crónica, que es otro tipo de patología y con un abordaje distinto al de aguda, que es la que enfrentamos a urgencias. Entonces, ¿por qué hablamos de enfermedad pediátrica con diarrea? Porque la primera causa, está entre las primeras 5 causas de consulta a urgencias en pediatría. Aparte de eso, está entre las primeras 5 causas de mortalidad todavía en nuestros pacientes hasta la edad de los 5 años. Es una patología que su etiología más frecuente es viral y es uno de los mensajes que tienen que llevar para la casa, que más del 50% de las diarreas agudas en nuestros pacientes menores de 5 años es viral. El 50% también de las diarreas bacterianas se autolimitan sin dar un antibiótico, y lo principal para evitar esta enfermedad diarreica, que está entre las primeras causas de mortalidad de nuestros pacientes, es que la prevención está en nosotros a través de la higiene y el lavado de manos. Entonces, ¿qué tenemos del boletín epidemiológico de la enfermedad diarreica aguda? Este es el boletín de la semana 20 de este año. Bueno, no se ve muy bien, pero lo que hemos visto es que la enfermedad diarreica había mantenido la misma prevalencia en lo que llevamos de esta última década, y en este año, en la semana 20, se ha visto un pico en las enfermedades diarreicas en más de 1000 nuevos casos. Y a través de las edades, cuando hablamos de enfermedad de diarrea, tenemos el pico en los menores de 5 años, llegan hasta el 70% de nuestros pacientes pediátricos hacen 2 o 3 eventos de diarrea al año, y este pico va disminuyendo cuando pasamos a la etapa escolar, cuando estamos adultos, y vuelve a aumentar cuando estamos ya en la etapa ya de los 60, 70 años, también por los mismos factores que le pasa a los niños: la higiene, el lavado de manos, la desnutrición y todo el sistema inmunológico. ¿Qué pasa con la diarrea? Que es la 8ª causa de muerte aquí en Colombia en el nivel de pediatría, que es la 5ª causa de muerte en los menores de 5 años, y que del 2000 al 2016 hemos visto que ha disminuido, pero no hemos alcanzado las tasas indicadas por la Organización Mundial de la Salud. A nivel de la última década hemos visto una reducción del 56% en la mortalidad de estos pacientes, y esto se ha visto favorecido, ha sido porque cada vez los que trabajamos en el servicio de la salud estamos más adherentes a las guías y más atentos a las complicaciones de esta patología. Entonces, ¿qué definimos como diarrea aguda? Es una disminución en la consistencia. No es lo mismo que yo tenga una diarrea y haga un Bristol, ¿saben el Bristol? Bristol 1, 2, 3, que haga un Bristol 5 a un Bristol 7. Eso es muy importante, porque mucha mamá a veces consulta, y más cuando es mamá por primera vez, es que el niño tiene diarrea. Señora, ¿cuántas veces está haciendo popó al día? 3 o 4 veces. Uno ya entra y dice, no cuadra para diarrea por el gasto fecal. ¿Cómo hace la popó? Hace bolitas, bollito largo, es un puré, es una crema, o es como cuando uno abre la llave de lavamanos y sale agua. No, es como una crema, como un puré. Eso no es diarrea, ¿ya? No estamos obligados los seres humanos a hacer siempre bollo. La gente cree, yo hablo así porque es que así se lo digo a las mamás para que me entiendan. Entonces, no estamos, sí, porque a veces me miran y están comiendo. No estamos obligados a que siempre hagamos la salchicha larga que nos enseñan en los artículos. Uno tiene una escala de Bristol y usted puede hacer también un puré o una crema de zapallo. Ese puré, esa crema, eso no es una diarrea, y hay que explicárselo a la mamá. Que haya un aumento de la frecuencia. Ok, ¿cuántas veces está haciendo? Es que está haciendo 3 o 4 veces. No, eso no da para un criterio de diarrea, o sea, si cuantificamos el gasto. Pero es que ya está haciendo 8 o 10, hay niños que le pueden hacer a uno 15, 20 veces, listo, eso ya es una diarrea. Se le sale la popó fuera del pañal, el agua, y le chorrea a las piernas, eso ya es un Bristol 7, porque la que sale como puré, eso no va a ser una diarrea. Y que no sea mayor de 14 días, ¿vale? Las mamás siempre exageran. ¿Cuántos días lleva con la diarrea? 2 semanas. A ver, señora, lleva 2 semanas haciendo 8 veces al día como agua. No, doctora, ya, entonces hay que establecer bien el número de días, porque el número de días es para yo poder establecer o es una diarrea aguda, o es una diarrea persistente, o me estoy enfrentando a una diarrea crónica, porque las etiologías de cada una de ellas 3 es totalmente distinta, y así mismo vamos a hacer el abordaje diagnóstico. Entonces, una diarrea aguda es el niño que tiene una disminución de la consistencia de las evacuaciones, que cambia su patrón. Yo hacía un Bristol 2 y de hace 2 días estoy con un Bristol 6 o 7. Que tengo un aumento en la frecuencia, es un niño que hace 2, 3 veces al día normalmente, ahorita ya lleva 5, 7 veces en las últimas 48 horas, y que no lleve más de 14 días. La definición de diarrea aguda es de hasta 7 días, y de 7 a 14 es un limbo que no lo han establecido todavía en las guías, y ya después de 14 hablamos de una diarrea persistente. ¿Cómo clasificamos estas diarreas agudas?
Por la duración, ya dijimos aguda, persistente o crónica, podemos determinarla si tiene o no inflamación, que lo vamos a ver ahorita con las ayudas diagnósticas, y el grado de deshidratación, que es lo más importante. Siempre que nos enfrentamos a una diarrea, realmente uno no va a tratar la diarrea generalmente en el abordaje de urgencia, sino que lo que a mí me interesa es saber si mi paciente está deshidratado o no, que es en donde yo realmente voy a iniciar el manejo en mi paciente. También lo podemos clasificar según la etiología, entonces, ¿tiene infección o no tiene infección? ¿Es infecciosa o no infecciosa? Entonces, si es infecciosa, vamos a tener 3 agentes etiológicos: virus, bacterias, parásitos. Y si no es infecciosa, que es también muy frecuente en pediatría, más que todo en los mayores de 1 año, es que sea parte de un grupo de síntomas por otro tipo de infección. Niño con síntomas respiratorios virales también puede hacer una diarrea. Por el tipo de dieta que recibe el paciente, generalmente dietas altamente osmóticas que consumen todos los niños. Somos fanáticos del aguapanela, la colada, la avena, la leche, más el alpinito, más el jugo hit, y todos se lo consumen en el mismo día. Son cargas osmolares bastante altas. Alteraciones anatómicas, síndromes de malabsorción, enfermedades sistémicas, los pacientes que nos consultan que tienen un lupus o una artritis o algún tipo de inmunosupresión, hacen entre sus manifestaciones gastrointestinales un cuadro de diarrea. Las enfermedades inflamatorias, que cada vez son más frecuentes que la diagnostiquemos porque estamos más sensibles. Y dentro de las otras, pues vamos a encontrar los pacientes que han recibido inmunosupresores largo tiempo o antibióticos de amplio espectro. Dentro de la parte de la fisiopatología también la podemos clasificar en osmótica, secretora, motora, inflamatoria. La osmótica, vuelvo y les digo, es muy frecuente en pediatría, es cuando consumimos una gran cantidad de carbohidratos no absorbibles, de ahí viene el término food mass. Son todos esos oligosacáridos que no los absorbemos en yeyuno y en el ileum, pasa directamente al colon y ahí se fermentan, arrastran agua, arrastran electrolitos y hace que tengamos unas diarreas osmóticas. Cesan con el ayuno, eso es muy importante. Señora, ¿qué momentos del día hace más popó su niño? ¿Desde que se levanta o también a la madrugada usted tiene que estar cambie pañales? No, en la madrugada él duerme tranquilo, no evacúa, pero se levanta y en el transcurso del día van empeorando. Eso habla mucho de una diarrea osmótica, o sea, preguntar qué desayuna, qué es el refrigerio, qué almuerza, porque ahí nos vamos dando cuenta que toma 5 teteros, más 3 tomas de agua panela, más las 5 tomas de colombianina o bienestarina que le dan en el jardín, y llega a la casa y le dan un jugo hit. Ahí tienen todos esos carbohidratos que están generando diarreas osmóticas. Entonces, muy importante la característica de diarrea osmótica, es que cesa con el ayuno. Diarrea secretora es aquella que hay una alteración en el transporte en los enterocitos a nivel del epitelio. Generalmente son pacientes desnutridos, son pacientes inmunosuprimidos, o hay gérmenes también que nos causan diarreas secretoras. Pero ¿qué es lo importante de la secretora? No cesa con el ayuno. Este niño generalmente son pacientes con diarreas por procesos infecciosos que día, mañana, tarde o noche sigue evacuando la misma cantidad de veces. Las diarreas motoras son pacientes con alteraciones en la motilidad, no son tan frecuentes. Y las inflamatorias son pacientes que, aparte de tener la diarrea, tienen síntomas sistémicos, la fiebre, se asocia más a deshidratación, vemos el paciente más comprometido. Y las evacuaciones, fuera de que están disminuidas de consistencia, son más frecuentes, tienen características macroscópicas de moco, de pus o de sangre. Entonces, ¿qué gérmenes nos pueden causar este tipo de diarreas? Las osmóticas, fuera de la dieta, también los virus, como son el rotavirus y adenovirus. ¿Por qué? Porque producen diarreas de tan alto gasto fecal que generan en 2-3 días un aplanamiento de las vellosidades, y en las vellosidades ya saben que tenemos las 3 enzimas que absorben los carbohidratos, y eso hace que no puedan absorber los carbohidratos de su dieta. Las diarreas secretoras pueden ser ocasionadas por el cólera, que ya no lo vemos, por la enterotoxigénica de la E. coli, Shigella y Salmonella. Por eso esos niños con infección por Shigella y Salmonella se comprometen bastante rápido, se ven sépticos y deshidratados. ¿Qué otro tipo de diarrea aguda podemos encontrar en un servicio de urgencias? Las intolerancias a la lactosa. Gracias a Dios nosotros los latinos no tenemos tanta deficiencia de lactosa, y es bastante chistoso. Yo siempre digo, uno va a la cafetería y dame un capuchino con deslactosada, y comen pan, galletas, almojábana, pan de bono, queso, y tú dices, pues, ¿este es intolerante o no es intolerante? O sea, eso no existe el término mitad. Entonces, nosotros no sufrimos de intolerancia a la lactosa.
Sí, en la fisiología se habla que después de los 3 años la cantidad de lactasa en nuestras vellosidades va disminuyendo, pero hay estudios que han hecho en latinos y se ha visto que tenemos una gran cantidad de lactasa hasta la etapa adulta, porque constantemente la estamos estimulando. ¿Por qué? Porque nuestra dieta depende mucho de lácteos. Ya a diferencia de los europeos, los asiáticos, en la dieta de ellos no tiene tanto lácteo, ellos sí sufren más de deficiencia de lactasa. Pero bueno, hay pacientes que pueden hacer una intolerancia transitoria a la lactasa, a lactosa, perdón. Cuando yo hablo de intolerancia a la lactosa puede ser primaria o secundaria, ¿vale? Primaria es que yo nazco con una deficiencia y secundaria es que yo la adquiero por algún otro tipo de patología, desnutrición, o estoy inmunosuprimida, o tengo una celíaca, tengo un síndrome de mala absorción. Pero ¿qué pasa con la lactosa? Lo mismo que le pasa a todos los desnutridos. Todo lo que están consumiendo ahorita tiene queso, tiene pan, y esa lactosa lo normal es que se absorba entre el yeyuno y el ilion en menor cantidad, y cuando llega a colon, pues como no hay lactosa, no hay que fermentar y no nos da ningún síntoma. El paciente que no tiene esa lactasa en la punta de sus vellosidades, pues esa lactosa no se absorbe en yeyuno e ilion, pasa a colon, se fermenta, produce ácidos grasos de cadena corta, que son lo que provocan esa distensión, ese cólico y esa urgencia para ir al baño y esa evacuación como explosiva con olor ácido. Estos pacientes que han estado mucho tiempo hospitalizados por alguna razón y han recibido varios esquemas de antibiótico fuera de hacer una disbiosis, son pacientes que no han tenido mucha estimulación de esas vellosidades. Entonces, con el paso de los días, esas vellosidades se atrofian y por eso cuando les empiezan a dar nuevamente fórmula o algún tipo de alimentación, se distienden o generan más vómito o hacen diarrea. Pero son intolerancias transitorias que solo hay que darle tiempo para que nuevamente ese epitelio crezca y crezcan esas vellosidades. ¿En cuánto tiempo se regeneran esas vellosidades? Entre 5 y 7 días. ¿Qué otros pacientes pueden hacer intolerancia a la lactosa? Ya hay varios estudios que han demostrado que pacientes con trastornos funcionales gastrointestinales, imagino que han escuchado los criterios de Roma que hablan de dispepsia, de migraña abdominal, de síndrome de intestino irritable, se ha asociado que esos tipos de pacientes hacen intolerancia a la lactosa y algunos otros carbohidratos que no se absorben como los food mass. Entonces son niños que ustedes ven en la consulta. ¿Y por qué lo traen? Es que tiene diarrea. Pero señora, ¿se queja alguna vez de dolor abdominal? Sí, viene 6 meses que le duele la barriga y cuando come le duele más y se distiende y tira muchos gases, fétidos. Son pacientes que tienen trastornos de motilidad, que tienen trastornos funcionales y que su nivel de lactasa, es menos que la de la población en común, y cuando consumen grandes cantidades de lactosa es lo que hace que se presenten esos cuadros de diarrea recurrentes, que le da diarrea cada mes. Son este tipo de niños, uno los pesa, los mide, va eutrófico y como que nunca está hospitalizado, no le ve uno ningún otro síntoma de alarma, y son niños que tienen un trastorno funcional con menor cantidad de lactasa y que lo único que hay que hacer es modificar la dieta. Entonces, en la diarrea aguda tenemos que es el número de aumento de evacuaciones, que su etiología es muy diversa, si uno puede tener desde una diarrea infecciosa, no infecciosa o bien por los diferentes mecanismos fisiopatológicos que vimos. Pero ¿qué es lo importante de una diarrea aguda? Que si es un paciente sin ninguna morbilidad importante, que es un paciente que está eutrófico, con o sin tratamiento, esto se va a autolimitar. ¿Cuál es el gran problema? A ir al centro médico. Siempre digo, toda diarrea se complica más cuando va a un doctor. ¿Por qué? Porque sale con 2 o 3 antibióticos que lo único que me van a hacer es perpetuar la diarrea. Y aparte de eso se inventan unas dietas astringentes, porque llegan a la consulta con una hoja y le quitan alimentos que ya me llegan a mí con una diarrea crónica y desnutrición por un mal manejo en el nivel 1 o 2. ¿Y cuál es la complicación más frecuente de la diarrea? Entonces, como les dije al inicio, que yo tenga diarrea no es mi urgencia. La urgencia es la deshidratación y la desnutrición. Esas son las cosas que tenemos que evitar en el servicio cuando nos consultan nuestros pacientes. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar a la diarrea? La fiebre, los vómitos, el dolor abdominal y de acuerdo al estado de hidratación del paciente, que usted lo sabe más que yo, se queda de mucosas, que no esté orinando, que esté hipotenso, que esté taquicárdico. Cuando nos enfrentamos a estas diarreas, vamos a ver que la etiología puede ser bastante variada desde el punto de vista infeccioso. ¿Para qué es esto importante que lo tengamos en cuenta? Porque así mismo vamos a establecer el tratamiento de nuestros pacientes. Si vemos nosotros como Colombia, cabemos en este grupo de países, se ha demostrado que la mayor frecuencia de etiologías infecciosas de las diarreas agudas es el rotavirus, seguida de los adenovirus, calzovirus, astrovirus. Si ven, más del 50% de nuestras diarreas siempre van a ser virales, que no necesitan salir de la consulta con un antibiótico. Este es un estudio
que se hizo aquí en Colombia, en donde se quiso establecer los agentes etiológicos y también se determinó lo mismo que el anterior, rotavirus, astrovirus, adenovirus, y solo de los agentes bacterianos, la salmonela y la shigella, uno a veces pensaría que es más frecuente la E. coli, pero en la mayoría de estudios de diarreas agudas siempre sale salmonela y shigella como primer agente etiológico bacteriano de estas diarreas. ¿Qué otro escenario podemos tener cuando la mamá nos habla de la diarrea? Las disenterías. No es disentería porque en el coproscópico salga sangre oculta en heces, que muchas veces pasa. Es que tiene diarrea con sangre. ¿Por qué viste la sangre? No, es que tiene una cruz. El coproscópico no está midiendo sangre. El coproscópico es una tira reactiva, cogen la popó, se centrifuga y se pone la misma tira que usamos para los exámenes de orina. Y si sale positivo, lo que está midiendo es hierro. Entonces es diferente que me hagan el coproparasitoscópico, que es más larguito, y ese obliga al bacteriólogo a que se acerque al microscopio, no solo meta la tira y vea si hay o no glóbulos rojos. Si hay glóbulos rojos en el microscopio, ok, eso es una disentería. O que macroscópicamente, como lo define la OMS, que la mamá o yo como médico vea la sangre. Por eso es que siempre yo llego y, mamá, muéstrame la foto. Siempre digo, tómele foto a las popos porque en algún momento puede salir algo que para mí es importante, igual que en la esteatorrea. Entonces, macroscópicamente que se vea la sangre, o en el coproparasitoscópico, no pidan coproscópico, sino coproparasitoscópico, que es la visión directa que le va a hacer el bacteriólogo. ¿Quiénes causan disentería? Shigella, Campylobacter, Salmonella, Aedes coli. La entamoeba histolítica es el de los poquitos parásitos que genera estas disenterías, y obviamente pues hay otro tipo de disenterías que vemos en nuestros pacientes que tengan una alergia a la proteína de la leche, un divertículo de Merkel o una invaginación. Dentro de los virus, bueno, esto ya lo había mencionado, quería hablarles un poquito de cómo actúa cada uno de los virus. Entonces, entre el rotavirus y el adenovirus tienen un mecanismo de función casi parecido. Son diarreas altamente productoras de gasto fecal, porque ellos pueden atacar directamente el enterocito, se multiplican dentro de él y afectan los canales de cloro, y lo que hacen es que salga más líquido del enterocito hacia el espacio luminal, y por eso hacen diarreas mucho más abundantes comparada con una entamoeba, con una giardia o con una shigella. ¿Cuál es el cuadro clínico de una diarrea viral? Primero, ver si es algo epidémico. Generalmente pasa en los niños que están en el jardín. Entran a la guardería y empezaron las infecciones. Señora, usted preguntó si en el colegio o en el jardín hay más niños con diarrea, la profe tiene diarrea, o la muchacha que nos ayuda con el oficio en la casa, o papá o mamá tiene diarrea. Siempre, generalmente es muy frecuente, los estudios muestran que más del 80% de los niños que llegan con diarrea, siempre hay alguien cercano que ha tenido un cuadro similar. El periodo de incubación, entonces hoy está consultando por diarrea, pero hace una semana, 2 semanas tuvo mocos, gripa, dolor de garganta, hizo fiebre. Todo eso es para yo tratar de identificar si ya venía un cuadro incubándose y ahorita es la misma diarrea por la misma infección que venía consultando. Síntomas sistémicos asociados, generalmente todos los síntomas respiratorios o el dolor de barriga, náusea y vómito, y lo importante es que es de corta duración. O sea, yo no voy a tener un paciente con diarrea 30 días y va a ser un rotavirus, o sea, no llega hasta allá. Generalmente las diarreas virales se autolimitan. ¿Qué es importante preguntarle al cuidador? Pues es que lleva 30 días con diarrea. A ver, señora, lleva 30 días del mes haciendo popó 8 veces al día, o hace popó 8 veces al día, 3-4 días, mejora y al tercer día otra vez. Eso ya son diarreas intermitentes o recurrentes, que generalmente pueden ser cuadros infecciosos virales que a medida que pasaron los días por dietas inadecuadas o tratamiento inadecuado se perpetúa en el tiempo. Entonces sí tuvimos una diarrea viral, pero ahorita perpetúa por un mal manejo. Entonces sí es importante preguntar si mejora de forma intermitente, porque si es continua 30 días, ese ya es otro escenario y es una diarrea crónica. ¿Qué pasa con las diarreas bacterianas? Las diarreas bacterianas generalmente hacen mucho mayor compromiso sistémico en los pacientes. Son pacientes que se acompañan más de escalofrío, de anemia, astenia, de fiebre, mucho dolor de barriga, y son pacientes que uno los ve que luce séptico. Dentro de los más frecuentes, pues la salmonela y la shigella, como lo han demostrado los estudios. ¿Y por qué es tan severa la salmonela cuando nos produce una diarrea? Porque la salmonela es ese enteropatógeno que es capaz de llegar al epitelio, utilizar el enterocito para replicarse en él, y aparte de eso produce 2 proteínas. La SP1, que es capaz de multiplicarse y afectar todo el epitelio, y la 2 es capaz de unirse a las placas de Peyer, migrar
entrar por sistema linfático y afectar diferentes órganos. Entonces son pacientes que llegan por una diarrea, pero terminan siendo una hepatitis, pero todo va a ser por salmonela. Hay que tener en cuenta porque siempre preguntan, ¿tienes salmonela tifi, no tifi? Realmente la tifi la que genera mayor complicaciones, la no tifi, el reservorio son los animales y no se complica como si lo puede hacer la salmonela tifi. Que los títulos están positivos, realmente, bueno, aquí no está Juan Pablo, pero los títulos positivos para salmonela no le ayudan a uno a hacer diagnóstico, que uno en 20, que uno en 60, realmente cuando uno lee las guías en gastroenterología de salmonela, de salmonelosis, los títulos no nos sirven. ¿Qué nos sirve? Que salgan realmente los cultivos positivos, porque muchos de nosotros podemos tener salmonela y los títulos nos salen positivos y eso hace parte de nuestra microbiota, que ya cuando estemos inmunosuprimidos por alguna razón, ahí se puede manifestar. Pasa lo mismo que con el Clostridium, yo puedo tener toxinas positivas y no por eso tener una diarrea por Clostridium. ¿Cuál es el cuadro clínico de la diarrea bacteriana? Entonces la fiebre, el dolor abdominal, la emesis y la disentería, en algunos casos, como ya vimos, los gérmenes que pueden causar disentería. ¿Qué otros tipos de bacterias pueden generar diarreas agudas en nuestros pacientes? Todos los serotipos de la E. coli, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, y muchos de estos pueden acompañarse también de disentería. Por eso cuando un paciente hace disentería, ese paciente sí hay que pedirle un coprocultivo. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje diagnóstico de estos pacientes cuando nos llegan a urgencias? Primero, preguntar en el antecedente epidemiológico si alguien del colegio o la casa está con el mismo cuadro, hacer una adecuada historia clínica, cuántos días viene con la enfermedad y sobre todo establecer el periodo de la diarrea y con qué cantidad la hace, el adecuado examen físico para sacar el estado de deshidratación y los exámenes de laboratorio. Esto es importante porque esto es de acuerdo a la sospecha y la necesidad del paciente. Solo el 30% de los coprocultivos realmente van a salir positivos y muchas veces el coproparasitoscópico no nos aporta mucha información y no nos va a hacer cambiar el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué puntos son importantes en la historia clínica para yo decir si vale la pena que le pida los 4 o 5 coproparasitoscópicos seriados? Que tenga moco, que tenga sangre, que tenga pufo o tenesmo, que tenga fiebre mi paciente, que sea un niño con intolerancia a la vía oral, que tenga fuerte dolor abdominal o que esté haciendo prolapsos. Si no tienen ninguno de estos síntomas, realmente uno asume y el paciente está clínicamente estable, lo más posible es que estamos frente a una diarrea viral que se va a autolimitar y solo necesita una adecuada hidratación de ese paciente. Pero si tiene alguno de estos síntomas, ese paciente sí vale la pena que pues no que lo dejemos, pero sí tomar coproparasitoscópicos seriados y un coprocultivo. ¿Qué otras cosas nos pueden orientar a hacer un diagnóstico etiológico de esa diarrea? Primero, cómo está, si tiene leucocitos o sangre en el coproparasitoscópico, si fue que se lo pedimos, porque si está ausente, pues vamos a pensar decir que es una diarrea no inflamatoria. El moco, si ven, siempre que esté presente nos va a hablar de diarrea inflamatoria. La consistencia, el volumen, está diciendo interrupción, ¿cierto? Sí, hay algo. El dolor y la fiebre. Entonces, si yo tengo un paciente con estas características, este paciente está haciendo una diarrea inflamatoria y muy posible vaya a ser de origen bacteriano. Porque a veces le dicen, no, doctora, es bacteriano porque tiene polimorfonucleares. Eso no me hace un diagnóstico de una diarrea bacteriana, eso solo le dice a uno, hay inflamación. Pero un virus te puede dar eso y no necesariamente sea una diarrea bacteriana que necesite antibiótico. Otra cosa importante es determinar si la diarrea es acuosa pero es secretora o osmótica. ¿Por qué? Porque si es secretora, muy posiblemente, si no es un rotavirus, sí va a necesitar antibiótico. Pero si es una diarrea que es osmótica, que cesa en la noche, realmente ese paciente, bacterias no le van a dar a uno diarreas osmóticas, entonces ese niño no debe irse con un antibiótico del consultorio. ¿Cuándo pedimos un examen directo en fresco? Cuando yo estoy sospechando Giardia. Giardia es muy frecuente en nuestra población y yo he tenido pacientes que llegan con edemas y lo clasificamos desnutrido, tiene una desnutrición crónica, edematosis, doctora, es un cuachorco. Y uno va y habla con la mamá y la dieta no es una dieta pobre en proteínas ni en carbohidratos. Dice, ¿de dónde este niño está haciendo tanto edema? Señora, ¿cómo está haciendo popó? Sí, le ha cambiado el último mes, más blandita, está haciendo más veces, pero sin ser una diarrea alto gasto. Le hacemos coproparasitoscópicos seriados y ahí tiene la Giardia. Es el único parásito que nos puede dar un síndrome de malabsorción porque este se aferra al duodeno y genera mucha esteatorrea y pierden proteínas también estos pacientes. Entonces, paciente desnutrido, que aparte de eso llegue con albúmina baja y está haciendo cuadro de diarrea,
no la primera, pues sí puede ser un cuachorco, pero si la dieta no cuadra para que se desnutra de esa forma, buscarle Yardia. Cuando sospechamos de entamoeba histolítica y el criptosporidio en nuestros pacientes inmunosuprimidos, más que todos los pacientes con leucemia siempre le buscamos criptosporidio. ¿Cuándo solicitar el coprocultivo? Pues va a depender del paciente. Si es un paciente desnutrido, estamos obligados a pedir un coprocultivo. Si llega con una deshidratación moderada o severa, si llega séptico, si hay una sospecha de cólera, si está inmunosuprimido o si tengo disentería. Esos son los casos en los que vale la pena pedir el coprocultivo. Y en los pacientes que dependiendo donde nos encontremos, un paciente que esté a nivel intrahospitalario por alguna otra cosa y empezó a hacer diarreas, necesitamos identificar si está contaminado. El factor epidémico generalmente que se intoxica todo un salón, o ahorita que pasó en la Universidad Javeriana, ahí hay que hacer coprocultivos. Y en los alimentos, fue en la ICESI, me equivoqué del chisme, me brincaron todos, era para ver si estaban escuchando. Así están despiertos. Sí, te juro que vieron que la Javeriana. Bueno, y cuando sospechamos que hay una intoxicación alimentaria, ¿vale? Entonces ahí, de esos tres escenarios del medio ambiente, pedimos coprocultivo. ¿Qué está de moda? El Filamray pedimos para tracto gastrointestinal. Esos pacientes que llegan con diarreas persistentes, que aparte de eso tienen algún factor de los que anteriores vimos, esos pacientes son candidatos a que tomemos el Filamray. Que nos van a determinar más de 25 patógenos, o sea, ojalá pudiéramos tener disponible siempre eso para lograr determinar etiológicamente nuestras diarreas, pero solo en los pacientes que cumplían los criterios anteriores, ¿vale? Que le tomamos PCR, procalcitonina, hemogramas. Este es un estudio del 2016 en la que tomaron 62 pacientes con diagnóstico de diarrea aguda, todos son pediátricos, y que se vio que realmente el único marcador que tuvo sensibilidad y estaba asociado para diarrea bacteriana fue la PCR, que fue la única que tuvo una P significativa. De ahí para allá el conteo de neutrófilos, la caprotectina, la lactoferrina, el conteo de leucocitos no tuvo una adecuada asociación. Lo que uno esperaba es que la calprotectina en esa época se consideraba que era el mejor parámetro para determinar proceso inflamatorio intestinal, pero ya en todos los estudios se ha visto que hasta el mismo estreñimiento eleva una calprotectina, entonces realmente no se asocia una calprotectina elevada a un cuadro de diarrea bacteriana, el único fue la PCR. ¿Qué otros tipos de diarrea podemos tener y nos puede pasar a nosotros en urgencia? Que tenga una diarrea nosocomial. Cuando hablamos de diarrea nosocomial, que empiece después de las 72 horas de estar hospitalizado, cuando un paciente está con una sepsis o cuando un paciente que esté hospitalizado sea infectado por alguno de estos gérmenes, una enterobacteria, el Clostridium o el rotavirus. Cuando es una diarrea del viajero, primero pues que tenga el antecedente de un viaje que haya salido de su hábitat normal, que inicia tempranamente, realmente aparece en las primeras 48 horas. Un mal estado general, son pacientes que estos gérmenes generan mucha deshidratación, Shigella, Salmonella y el Clostridium, por eso es que lucen tan deshidratantes. Es el antecedente y que empiecen 48 horas después de que salió de su hábitat. Y la de contaminación de alimentos, es bastante frecuente porque todos los que estudiamos medicina siempre hemos comido en la calle, ¿vale? Entonces, en agua, sí, el agua, podemos encontrar la Yardia, el estafilococo aureus en el huevo, en las carnes, en los embutidos, en todas las salchipapas, la salmonela en el huevo, en el queso, el Clostridium en todo lo que sean pescados y alimentos que tengan conservas, Campylobacter en el pollo, bacilos en el arroz, la listeria en todos los productos lácteos y en algunas verduras, y la E. coli generalmente en la carne. Entonces todos estos alimentos que consumimos pueden ir contaminados por estas bacterias. ¿Cómo se nos puede complicar una diarrea aguda? Lo más importante, la deshidratación. Y pasa que a veces llegan niños a las urgencias por diarrea y se nos deshidrata a nosotros en la cara. Y eso es porque no determinamos el gasto fecal. Yo siempre digo, la gente menosprecia el gasto fecal. Siempre están pendientes cuánto fue el gasto urinario, pero nunca nadie pregunta cuánto fue el gasto fecal. Y si consulta y lo hospitalizan por diarrea, pues hay que tomar gasto fecal. O sea, hay que acostumbrarnos a pesar pañales o que el niño haga en el pato y cuantificar lo que está evacuando. La desnutrición, una diarrea que se prolongue, lleva a un niño a una desnutrición aguda. Las intolerancias a los carbohidratos, que es bastante frecuente. ¿Y cuánto va a tomar lácteos? Va a tomar lácteos, pero hay que darle tiempo al intestino a que se adapte nuevamente. Y pues las complicaciones ya cuando son bacterianas, sepsis, meningitis y enterocolitis en nuestros lactantes. ¿Qué otras complicaciones? Pues muchísimas, por cada germen produce cada una de ellas, pero la más importante para mí que siempre hay que vigilar en urgencias son el megacolon y que no haga síndrome de intestino irritable en la consulta.
¿Ya? El megacolon tóxico, paciente desnutrido, paciente inmunosuprimido que está con una disentería, ojo que no se nos vaya a perforar por un megacolon tóxico. Y esto es importante, el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Ya hay varios estudios de pacientes que han hecho hepatitis o cuadros de dengue, que han tenido diarrea, y son niños que los han seguido a través del tiempo y siguen consultando hasta un año por dolor abdominal. Entonces esos pacientes que llegan a la consulta, le duele la barriga tantos meses, preguntemos si hubo un antecedente importante de algún evento infeccioso, más que todo viral, en los últimos meses, porque se ha visto bastante asociación. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Pues enfocado a las complicaciones que podemos tener en nuestro paciente. Entonces, ¿qué dice la guía del ministerio en cuanto al manejo de enfermedad diarreica aguda? Pues primero establecer el grado de deshidratación del paciente, que eso ya se lo saben ustedes más que yo, qué tipo de deshidratación tiene el paciente, si leve, moderada o severa, y asimismo vamos a establecer el plan de hidratación del niño. Entonces, si no está deshidratado, pues ya sabemos que es el plan A, pero yo siento que es el plan a que menos le hacemos caso. Ah, sí, hospitalicé por diarrea, le piden un copro y lo dejan ahí sentado y lo vuelven a ver en la entrega de turno 12 horas después. Pero ese niño no llegó deshidratado cuando usted lo vio al ingreso, pero si usted no lo hidrata adecuadamente, se va a deshidratar a través de las horas del turno. Entonces, explicarle a la mamá cuánto debe reponer a través del suero con cada evacuación, que ahí lo establece la guía. Si tiene menos de 12 meses, entre 50 y 100 mililitros, de 1 a 10 años de 100 a 200, y mayores de 10 años, todo lo que el paciente pueda beber después de cada evacuación. El plan B, que también ya se lo saben, es el plan también de hidratación vía oral de 50 a 100 mililitros por kilo, de acuerdo a la edad y el peso del paciente, y el plan C es el paciente que lo pasamos ya hidratación vía endovenosa, ¿vale? ¿Qué otra medida de tratamiento tenemos que está muy de moda? El zinc. ¿Qué se ha visto con el zinc? Este es el Cochrane que salió de la revisión sistemática del zinc, en la que se evaluaron más de 18 estudios, y que se vio que realmente no es tan mágico como todos pensamos, ¿vale? El zinc solo logra disminuir las evacuaciones, el número de evacuaciones después de 5 días de utilizarse disminuye en 12 horas menos que otro paciente. O sea, el que tome zinc y tome zinc, solo se vio una diferencia de medio día de disminución de las evacuaciones. Entonces, no es que sea tan benevolente como todo el mundo. No, el zinc es para el apetito, para el desnutrido, para el deshidratado, para la diarrea. Realmente no se ha visto tanta evidencia que realmente funcione. ¿Y cuál es el problema de zinc? No sé si les pasa, pero los niños con zinc vomitan, ¿vale? Entonces, en el Cochrane sí se vio que era de los efectos más frecuentes cuando uno da a niños sin oral. Esos niños tienen más náusea y vómito. Entonces, viene por diarrea y no quiero que se me deshidrate y dar cosas que generen más vómito, pues uno dice, ¿qué hago? ¿Le doy o no le doy zinc? Realmente el zinc, el que menos vomita en los pacientes, es el zinc en tabletas, que es el de Entonces, ¿qué se sacó de conclusiones en el Cochrane? No hay evidencia de que reduzca la mortalidad. En niños mayores de 6 meses disminuye la diarrea solo en medio día comparado con el que no lo recibe. Disminuye el número de niños con diarrea persistente, eso sí se vio, pero no se sabe si fue porque se hizo un manejo adecuado o porque realmente fue un efecto del zinc. Y en niños con desnutridos que recibieron zinc, se vio que la disminución de la diarrea, a diferencia de los que no la tomaron, fue de un día. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Entonces están todos los antisecretores y antimotilidad. Entonces la famosa loperamida, que todo el mundo quiere tomar cuando tiene diarrea. Entonces la loperamida lo que hace es disminuir la contracción del tracto gastrointestinal, entonces disminuye la motilidad. ¿Qué va a hacer? Es un efecto antisecretorio y antimotilidad. Se ha visto en la loperamida se hizo un estudio en el cual se tomaron 3 estudios y que se vio que sus efectos secundarios son bastante importantes en la diarrea: el ilio, la letargia y la muerte en menores de 3 años de edad. Posiblemente está más asociado cuando el paciente no recibe una adecuada hidratación, estos efectos secundarios. No se debe usar en desnutridos, ni en pacientes críticos, ni en niños menores de 3 años, y mucho menos en pacientes con disentería. Por lo tanto, no está recomendada ni por la Academia Americana, ni por ESGAN ni NASGAN, que son las sociedades de gastroenterología pediátrica europea y americana. Entonces, uno ve que tiene diarrea Lomotil, tiene diarrea loperamida. No, en ningún momento tratamos diarrea con estos antisecretores. Uno trata la causa de la diarrea, más no evitarla. La diarrea es como la tos, es un mecanismo de defensa. Así como el niño tiene tos, le decimos a la mamá que no mandamos jarabes, que tome líquidos. Lo mismo pasa con la diarrea. No mandamos medicamento, tome líquido, hidrátese. ¿Qué es la diosmetita? ¿Qué es el Smecta?
Es un salicilato de hidrato de aluminio, lo que hace es disminuir la inflamación, hace que el moco sea un poco más espeso y por ende disminuye la mucolisis y ese daño que se hace en el colon. Se dice que disminuye el efecto tóxico de las enterotoxinas. Por eso se utiliza por la producción de moco en pacientes con intestino corto o pacientes con una diarrea crónica. Está diseñado para ese tipo de pacientes, pero no está aprobado para diarreas agudas. El resecado trilo, que llegó hace más o menos 6 meses a nuestro país, también es un medicamento que va a actuar a nivel del moco y de la motilidad del tracto gastrointestinal y está diseñado también para pacientes que tengan diarreas secretoras congénitas, clororrea, sodiorrea, o para pacientes con intestino corto. Entonces no está diseñado para pacientes en diarrea aguda. No hay estudios todavía en diarrea aguda. Lo único que se ha podido utilizar ha sido en rotavirus y se ha visto que en esos pacientes ha disminuido el número de episodios comparados con el que no lo recibe, pero todavía no está autorizado. ¿Cómo se llama comercialmente? Uy, así me escucho. Recetar, sí. El Hidracet también es resecado. ¿Cómo? Hidracet. ¿De qué laboratorio? No, no menciona. ¿Qué usamos en probióticos? Entonces, probióticos también está muy de moda, ya lo culpable de todo es la pobre microbiota. Entonces, los probióticos han sido una buena herramienta para el manejo de la diarrea, pero algo que debe tener muy claro cada uno es que no todos los probióticos sirven para las mismas cosas. Hay probióticos para intestino irritable, probióticos para estreñimiento, probióticos para cólico lactante, probióticos para malabsorción y probióticos para diarrea. Entonces, el AESGAN y la NAFSGAN que han sacado en sus guías, que los únicos probióticos que han mejorado la evidencia en cuanto a diarrea han sido el LGG y el Saccharomyces boulardii, o sea, el Floratil y el Vivera. Bueno, ya sacó también un GG, ¿no? Son los únicos que han disminuido los episodios de diarrea. La guía latinoamericana también aprueba lo mismo, LGG y Saccharomyces boulardii. Disminuye la duración y la frecuencia de las deposiciones. ¿Cuántos días disminuyen? También la evidencia ha demostrado que solo un día. O sea, tampoco, volvemos al mismo que el zinc, tampoco es que sea la panacea y me lo tomo y no tengo más diarrea. Pero sí ayuda a disminuir esa disbiosis que puede generar un evento de diarrea aguda en nuestro intestino. Entonces, siempre pregunten qué cantidad trae, cuál es la cepa, todas esas mezclas, que es que la mía tiene puros lactobacilos, pero sí, ¿cuál de todos? ¿Vale? Porque hay mucho medicamento con probióticos que viene es una mezcla de diferentes cepas y realmente de esos todavía no hay estudios y ni tienen evidencia. Uno debe formular un probiótico pero de forma individual cada cepa. Entonces, ¿qué no hacer en un manejo de la diarrea aguda? Iniciar siempre líquidos endovenosos. Un niño entra a un servicio de urgencia y mágicamente destroza el 5%, 500 mililitros más 18 cc de natrol y 5 cc de catrol. Y nadie sabe cómo están los electrolitos séricos del paciente, no le estableció qué grado de deshidratación tenía. Entonces puede ser que tenga diarrea y no esté deshidratado y necesite líquidos endovenosos, sino un plan A de una forma adecuada. Iniciar antibiótico, ya dijimos que más del 50% de nuestras diarreas son virales y solo con un adecuado manejo de vía oral van a disminuir. No suspender la lactancia materna, uno ve que entran a una clínica y le hacen un diagnóstico de diarrea y no más leche, señora, y eso incluye leche materna, o sea, grave error. Favorecer las famosas dietas astringentes, entonces ponen en esas recetas mágicas dar caldos, sopa de arroz, sopa de pasta, coladas, avena, gelatina. Yo siempre he discutido con las nutricionistas de las clínicas, no de aquí sino de varias, que por qué les llega gelatina a los niños. Si ustedes ven, siempre hay gelatina y eso es azúcar, o sea, para eso cojan una cuchara de sacarosa con agua y le estamos dando exactamente lo mismo, o sea, eso ni nutre y lo único que hace es favorecer las cargas osmóticas. Y suspender los lácteos. Siempre tenemos como en la cabeza, diarrea es igual a no lácteos. Y muchas veces hasta los desnutridos también no lácteos porque asumimos que tiene atrofia de vellosidad, pero no es así. Si la leche que más lactosa tiene es la leche materna, entonces no deberíamos suspender los lácteos a menos que yo hice un diagnóstico y una intolerancia a la lactosa, juiciosamente pedí unos azúcares reductores y me salieron más de 2 cruces positivas. Ahí sí, suspenda la lactosa, pero si no, no. ¿Qué sí debemos hacer? No a perpetuar el consumo de lácteos más de 3 tomas al día, porque si ustedes ven, los niños tomen alpinito, el bonjour, más la colada, más la leche materna, entonces es un exceso de lácteos lo que tienen, pero no suspenderlo 100%. ¿Y qué sí debemos hacer? Primero, establecer un grado de deshidratación, que es lo más importante en una diarrea.
evaluar si tolera o no la vía oral y estemos chuzando un niño de forma innecesaria, cuantificar el gasto fecal realmente, no es que tiene diarrea, y yo siempre pregunto, ¿cuántas veces hizo? Y no saben. Preguntémosle a la enfermera, no, doctora, cambié de turno, y yo, entonces, ¿tiene o no tiene diarrea? Valorar el estado electrolítico, o sea, no solo los electrolitos son calcio, potasio y sodio, acuérdense que existe el fósforo, el magnesio y también generan mucho hilio en estos pacientes, sobre todo en desnutridos, favorecer siempre la leche materna, disminuir el consumo de alimentos altamente osmóticos, entonces los niños entran a hospitalizarse y uno ya lo ve a la mamá con el HIT, con el Gatorade, esas son las cosas que no debe tomar. El uso de probióticos dependerá de la cepa y la dosis que le voy a dar a mi paciente. No todos los probióticos son para diarreas y sobre todo prevenir las diarreas. O sea, toda diarrea e infección por parásitos entra por la boca. Entonces, si un niño tiene diarrea y le encontré un parásito, todo es mala higiene. Entonces, siempre tratar de prevenir esos cuadros a través de la higiene y el lavado de manos. Eso era lo que les traía para hoy.